Entonces, esto es algo que Tere tiene como máxima prioridad. Seguir manteniendo la seguridad y los niveles en los que está Aguascalientes, mientras que Morena polariza y divide, nosotros unimos. Circo, Morena y teatro. Es lo que ha habido. No lo vamos a permitir de ninguna manera. Militarizar al país es ya un paso consolidado en miras de una dictadura. Y eso jamás puede regresar a México. Y en todo lo que tenemos que salvaguardar, particularmente aquí en Aguascalientes, es, en primer lugar, que Morena no entre. Segundo, tenemos con quién, que es una muy buena candidata, Tere Jiménez, que tiene la experiencia de 2 gobiernos municipales, la experiencia federal a nivel de Diputación Federal y que tiene el conocimiento del terreno que debe de tener un político para, desde la base, hacer el gobierno y no al revés. Este es el podcast de Andrés Bancuc. Me encuentro en este momento con una de las figuras políticas de altura, de peso en México. Me encuentro nada más ni nada menos que con el diputado Santiago Krill. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, contento de estar aquí en Aguascalientes. Santiago, ¿qué es lo principal que te tiene como representante ahí en el Congreso? ¿Tu preocupación principal hoy en día cuál es? 2 preocupaciones. Una es contener la destrucción institucional que está haciendo este gobierno. Y lo segundo es buscar avanzar nuestra plataforma política. Esto es por lo que hace al trabajo legislativo, por lo que hace al trabajo político ya nacional. Mi función es cohesionar, fortalecer y consolidar la coalición Va por México, que está integrada por 3 partidos, el PAN, el PRI y el PRD. Entonces, consolidarla, fortalecerla, ampliarla, buscar que la coalición electoral que formamos para la elección del año pasado se traduzca efectivamente en una coalición de carácter legislativo, con una agenda de contención, es decir, de ejercer nuestro papel como oposición, y una agenda de promoción de nuestra propia plataforma y agenda legislativa. Entonces son 2 funciones, una función general que va más allá de lo que es la tarea legislativa, que tiene que ver con la coalición, y una agenda muy concreta que tiene que ver con el trabajo parlamentario. Me imagino que la primera etapa o quizás lo más complicado en esta etapa de construcción fue encontrar un candidato o una candidata en este caso que unifique, que pueda amalgamar entre esos partidos tan opuestos. ¿Cómo fue ese proceso? Afortunadamente, la coalición empieza a formarse un año antes de la elección intermedia. La elección intermedia solamente juegan diputadas y diputados desde el punto de vista federal. Entonces, lo que hicimos fue desplegar un mapa de distritos electorales en todo el país y buscar quién podía defender mejor cada uno de los distritos. Y una vez que tomamos esa determinación, es ver de qué manera complementariamente participaban los partidos que no presentaban candidatos en ese distrito, igualmente para sacar votos, porque eran fórmulas de candidaturas comunes, es decir, la boleta tenía el nombre de nuestro candidato repetido en 3 ocasiones, entonces cada partido tenía que aportar sus votos y se iba a ver, a evidenciar, a visibilizar el esfuerzo que hacía cada partido en cada uno de los distritos. Eso por lo que hace a la parte electoral. Y por lo que hace a la parte de la agenda, fue un trabajo arduo
establecer una agenda en los grandes temas económicos, políticos y sociales. Y los temas de contención, es decir, de ejercer nuestra función como opositores al régimen. ¿Encontraron ahí en Tere Jiménez ese respaldo a nivel Aguascalientes? Porque se encontraron en una etapa donde habían otras figuras políticas, tuvieron sus pequeñas rencillas o sus altercados políticos, pero termina todo esto en una candidata, como lo es Tere Jiménez, la cual han arropado los otros partidos. ¿Se encuentran en este momento, hablando particularmente de Aguascalientes, arropados por esa candidata? Sí, por supuesto, porque todo esto empieza con esta elección intermedia donde Tere forma parte de la lista plurinominal. Entonces Tere llega al Congreso, a la Cámara de Diputados, y ya llega en una coalición. Es decir, su proceso previo a la elección como nuestra candidata a la gobernatura de Aguascalientes pasó previamente por un proceso de elección en una lista que eventualmente llega a la Cámara de Diputados como parte de esa coalición. Entonces, Tere ya no era ajena a todo este trabajo que veníamos realizando, y además, pues ahí estaba el PRI, estaba el PRD, lo cual sirvió mucho porque permitió generar acercamientos con diputadas y diputados de todo el país. Entonces, poco a poco, digamos, la candidatura de Tere se fue gestando igualmente en la Cámara de Diputados. Pero, igualmente, en la Cámara de Senadores contábamos con otro aspirante, Antonio Martín del Campo, Toño Martín del Campo, y entonces, finalmente, ellos dos entraron, digamos, ya en un proceso de preselección interna, y afortunadamente la altura de miras, la madurez política y un buen proceso de negociación, porque eso es parte de la política, de diálogo, de negociación, de acercamientos, permitió, bajo distintas fórmulas, que Tere pudiera ser nuestra abanderada. Una vez que Tere fue nuestra abanderada, inmediatamente se sumaron el resto de los partidos, el PRI y el PRD. ¿Por qué? Porque es un estado donde el PAN tiene una enorme presencia electoral, y lo que decidimos hacer fue, dependiendo los estados que estaban en juego en este año para las elecciones, es ver qué partido era el dominante o el que tenía más presencia en cada entidad federativa, y ese partido era el que tenía la mano para escoger, de acuerdo con sus métodos internos, a la o el candidato. Una vez que salía, entonces se armaba el proceso, digamos, de negociación, y finalmente salía un solo candidato o candidata. En el caso de Tere, después de la negociación que tuvimos con Toño Martín del Campo y con todo su equipo, después de las pláticas que tuvimos con los liderazgos panistas, perredistas y priistas del Estado, que a mí me tocó estar pues abriendo la interlocución con cada uno de ellos, una vez que hubo esos acercamientos, en fin, finalmente Tere ya surge como una candidata con plena legitimidad de una alianza forjada a través del diálogo, forjada a través de los métodos que convenimos y forjada a través de una agenda ya muy clara de trabajo. Hablando de política, negociaciones, se ve que como oposición los partidos en alianza acaban de tener sus primeras destellos de iluminación. No sé si pensar como que se vio la oposición por primera vez en la consulta popular y demás. ¿Cree Santiago que acaba de despertar una oposición que no encontraba un rumbo a nivel México? Usted que maneja la política a nivel nacional, ¿cree que acaba de despertar esa oposición y realmente se empieza a vislumbrar lo que va a ser un panorama político para el 2024 con algo más de estructura? Bueno, mira, lo que pasa es que la política se trabaja en muchos planos.
Un plano es el plano público, visible, y el otro plano es un plano menos visible. Puede ser transparente, pero no es tan visible porque son los acercamientos que se tienen a nivel dirigencia y a nivel, digamos, de partidos. Cuando nosotros observamos que este régimen era un régimen con rasgos autoritarios, un régimen no dialogante, un régimen que desprecia la pluralidad, un régimen que polariza, que divide, un régimen que intenta justificar el presente a base de denostar el pasado, un régimen que destruye instituciones que venían funcionando relativamente bien, un régimen demagogo, un régimen que operaba con datos no reales, no veraces. Cuando nos empezamos a dar cuenta de toda esta situación fue en el año 2019. Es decir, prácticamente al año del primer año de gobierno de López Obrador. Entonces empezamos a trabajar. La oposición empezó a trabajar. Pero no se encontraban. No, por supuesto que nos encontrábamos, ¿no? Y empezamos los primeros acercamientos a ver de qué manera podíamos encontrar puntos comunes de coincidencia, y todo el 19 trabajamos, todo el 20 estuvimos trabajando. Ya en el 20 hablamos de agendas, y en el 20 teníamos perfectamente desplegado el mapa electoral. Ya en el 20 analizamos cada uno de los 300 distritos electorales. Ya en el 20 determinamos cada uno de los distritos y lo asignamos en una primera ronda a cada uno de los partidos de acuerdo con los números históricos del pasado. Y ya en el 20 empezamos acercando con grupos de la sociedad civil, agrupamos a más de 500 organizaciones no gubernamentales y de distintas materias que van desde los defensores de derechos humanos hasta la parte de defensa del cambio climático, medio ambiente, pasando por el gran tema de las mujeres, de los derechos de minorías o de grupos vulnerables, o de temas muy, muy específicos, fueran locales o fueran nacionales. Más de 500 organizaciones. Entonces fue un trabajo ¿De construcción? De construcción muy complejo, porque nunca habíamos llevado a cabo un esfuerzo de esta naturaleza, con esta profundidad y con esta complejidad. Entonces fuimos avanzando. Ya en el 21 se asomó el primer rostro de la coalición Va por México. Muchos pensaron que era un absurdo, que era una especie de repetición de esto que se le llamó el PRIAN, que era como un concepto despectivo. Denotar, o sea, hablar mal de una nueva política. Exacto. Mientras tanto, Morena. ¿Es fácil dialogar en Morena? O sea, ¿tienen acercamiento con el presidente de hoy en día en su coalición? ¿Es fácil el diálogo? No hay diálogo. Entonces, ¿cómo construyen? Construimos entre nosotros. Mientras que Morena polariza y divide, nosotros unimos. Pero es el partido en el poder, es el que tiene todo el control. No. Ahí es donde creo que fue el primer resultado de esta alianza. Lo que pasa es que es un resultado imperceptible para mucha gente. En el 21 nos fuimos a una elección en donde obtuvimos 19 millones de votos, un poco más de 19 millones de votos, casi 20, y la coalición de Morena y sus aliados obtuvo 20 millones y un poquito más. Es decir, estamos como coaliciones empatadas. ¿Por qué? Porque trabajamos durante el año 19 y el 20 de una manera que nos permitió nuestra estrategia tablear, o sea, estar a tiro, tablear las posiciones políticas a nivel de urnas electorales. Si tomamos en cuenta toda la oposición, incluyendo a MC,
Nosotros sumamos 23 millones de votos en la elección pasada y la coalición de Morena sumó 20 y un poquito más. Es decir, le sacamos casi 3 millones de votos más a Morena. Entonces Morena está más débil de aquel 2018 donde el avasallante 30 millones y tan... Por supuesto, perdieron cuando menos 10 millones de votos. ¿Por qué? Bueno, porque el rechazo a la política pública que está llevando a cabo el gobierno, pues se hizo manifiesto fundamentalmente en lo que son las clases medias, medias bajas, medias altas, que ¿qué es lo que están viendo? Pues están viendo un pésimo manejo de la seguridad, que es el principal problema que tenemos, una escalada de la violencia, están viendo una economía muy mal manejada, los niveles de inversión que hoy tenemos están comparativamente iguales de los que teníamos hace un cuarto de siglo, Andrés, un cuarto de siglo. ¿Y qué te da esto como consecuencia? A menor inversión, menor empleo. A menor empleo, pues las situaciones en las familias se aprieta, se compromete. Lo que alcanzaba para pagar un colegio ya no alcanza, lo que alcanzaba para el gasto ya no llega, para pagar las facturas, para pagar la renta, para el día a día. Y además con el problema de la inseguridad. Y luego viene con un pésimo manejo de la pandemia, que sobre todo, digamos, a lo que es la clase media ancha le afectó enormemente. En primer lugar, por la propia situación de enfrentar una pandemia, pero una pandemia con respuestas muy deficientes por parte del gobierno. El circo mediático de López-Gatell, con que se acabó con un sistema de salud para las clases más bajas, con la eliminación del seguro popular. Yo no sé tu visión, nuestra visión desde Aguascalientes, el hecho de todo este movimiento del INSABI, que rompió todo el sistema, destruyó todo lo que teníamos de salud, para ahora decir que no, vamos a cambiarlo nuevamente, a mitad del camino. Circo, Morena y teatro es lo que ha habido. En el traspaso del Seguro Popular al INSABI quedaron desprotegidos 16 millones de seres humanos, que estaban cubiertos con el Seguro Popular, que tenían medicamentos. Ellos pensaron que podían inventar el hilo negro, centralizar la compra de medicamentos, centralizar la distribución y, para curarse en salud, contrataron a una instancia de Naciones Unidas que nunca había comprado medicamentos, tampoco distribuido, y fue el fracaso más grande que ha tenido este gobierno en materia de salud. Porque si no hay el insumo básico, que es el medicamento, todo lo demás es literatura. Puede haber un diagnóstico, puede haber una buena receta, pero si no está el medicamento, no hay manera de curar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En primer lugar, tuvimos muchas más muertes de las que debimos haber tenido. Más de 500,000 personas. Más de 600,000. Ya tenemos, digamos, wow, las cifras. Pero no solamente eso, quedaron otras enfermedades de enorme morbilidad. Los niños con cáncer que no tuvieron las medicinas. Los niños con cáncer, los adultos mayores, que tienen toda una serie de enfermedades relativas a la vejez, que fueron desatendidos. El sistema de vacunas, nosotros vacunamos prácticamente en un mes, poníamos 10 millones de vacunas en nuestras jornadas de vacunación. En aquel momento donde tanto se denostaba, había una estructura un poco más sólida. Capaz que con muchas menos personas vacunaban a 10 millones de personas y sin militares en el medio. Las cuadrillas que teníamos en las jornadas de vacunación eran cuadrillas de 3, 4 personas, a veces 2. Y hoy vemos cuadrillas de 20 personas con guardias nacionales, con mosquetones de exterminio para cuidar
no sé qué deban de cuidar y no sé qué deban de estar haciendo ahí en vez de estar combatiendo al crimen organizado, que es el gran mal que tenemos en este país. ¿Vamos hacia una militarización en México? Eso es lo que quisiera el régimen, es lo que quisiera López Obrador. ¿El régimen es López Obrador? Es López Obrador. Ese es el régimen que está vigente hoy, es López Obrador. No lo vamos a permitir de ninguna manera. Militarizar al país es ya un paso consolidado en miras de una dictadura. Y eso jamás puede regresar a México. En Aguascalientes, siendo más concreto y aprovechando tu experiencia, vamos a imaginarnos de que se logra que esta coalición llegue al gobierno. ¿Crees realmente que puede ser un oasis y que salve o blinde a Aguascalientes de un panorama que da miedo como lo estamos viviendo en Zacatecas? Sí, yo creo que mira, el proceso de reconstrucción del país con las instituciones que hemos creado a lo largo de los últimos 30 o 40 años, el proceso no va a ser tan complejo como si tuviéramos que crear nuevas instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones están golpeadas, están mayugadas, para decirlo de manera sencilla, pero no están destruidas totalmente. Entonces, el proceso de reconstrucción puede ser relativamente rápido, particularmente en los temas de violencia, en los temas de salud, en los temas educativos, que eso es el otro grande de los temas. Pues ahora hay una reforma que quieren inclusive quitar los grados. ¿Se está destruyendo la institucionalidad en México? Sí, ese es el gran riesgo. Y en todo lo que tenemos que salvaguardar, particularmente aquí en Aguascalientes, es, en primer lugar, que Morena no entre. Y creo que eso, por el orden de probabilidades, creo que ya estamos del otro lado. Bueno, las encuestas los dan ahora un 2-1. Exacto. Entonces creo que eso es el problema mayor. Contener que Morena no entre a Aguascalientes. Segundo, tenemos con quién, que es una muy buena candidata, Tere Jiménez, que tiene la experiencia de 2 gobiernos municipales, la experiencia federal a nivel de Diputación Federal y que tiene el conocimiento del terreno que debe de tener un político para, desde la base, hacer el gobierno y no al revés. Desde la oficina a la base, no, es al revés. Desde la misma base, desde el mismo pueblo, desde la misma gente, porque ahí es donde Tere se ha venido construyendo como política a lo largo de muchos años. Y eso le va a servir enormemente a este gobierno. Y Tere, ya en su agenda, va a empezar el proceso de consolidación de las instituciones que nos dieron resultados. Por ejemplo, estancias infantiles. Ya es un compromiso de Tere consolidar el proceso de instancias infantiles. ¿No es un reto muy grande cuando a nivel federal se eliminó esa ayuda para las mamás y dejó desprotegida a mucha gente? No, porque yo creo que lo que va a tener que hacer es manejar muy eficientemente un presupuesto limitado, pero que debe de dar para situaciones básicas como esto, porque lo que se ayuda a una mujer pudiendo, digamos, cuidar a sus hijos mientras ella puede ir a trabajar, tiene muchas virtudes. En primer lugar, por el cuidado de los infantes. Y en segundo lugar, por lo que es la autorrealización de una persona, en este caso las mujeres, que tienen que ir a trabajar como tienen que hacerlo los hombres, y porque ese ingreso es un ingreso que le da bienestar a su familia. Entonces, todo esto, digamos, genera un círculo virtuoso muy importante en un sector que se hace necesario esté bien atendido en la sociedad. Entonces, como esto, también hemos podido conservar aquí en Aguascalientes bastante bien el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos a 100 kilómetros de distancia Zacatecas, que es un verdadero desastre.
Y tenemos, digamos, estados relativamente cerca que también tienen problemas muy graves de seguridad, y Aguascalientes se ha preservado. Entonces, esto es algo que Tere tiene como máxima prioridad: seguir manteniendo la seguridad y los niveles en los que está Aguascalientes, y, de ser posible, mejorarlos en temas de seguridad y de violencia. De manejo de los recursos de la política pública, pues es otro de los grandes temas que se han destacado los gobiernos del PAN. ¿Por qué los gobernadores del PAN y por qué en los gobiernos del PAN se distingue muy fácilmente de un gobierno de Morena? Pues en buena medida es por el manejo de los recursos, por el hecho, por ejemplo, de la decisión que tomó el actual gobernador Martín Orozco de haber evitado optar por el INSABI, y se quedó con un sistema de salud que es, inclusive hoy en día, mejor el sistema de salud de Aguascalientes que el sistema de salud federal. Y fue una decisión que la platicó mucho con nosotros, que la comentó, porque no es sencillo ante una persona como López Obrador, que se cree que él es México, que él personifica a la nación y a la soberanía nacional, decirle que no es sencillo. Entonces yo valoro, aquilato mucho las decisiones de independencia y de soberanía estatal que adoptó Martín Orozco. Fíjese que creo, Santiago, que a la larga la historia me da la impresión que lo que le va a recordar más, inclusive que las grandes obras de movilidad que ha hecho, va a ser ese pequeño punto, que logró decirle que no al presidente más poderoso que ha tenido la historia de México quizás en los últimos 100 años, y salvaguardar el tema de la salud, y casualmente lo agarró en una pandemia. Exacto. Esa parte, fíjese que no la había tenido en cuenta en esta plática, puede ser lo que le recuerde más a este gobernador. Sin duda, él supo decir que no en un momento extremadamente difícil, cuando el 90% de los gobernadores dijeron que sí. Inmediatamente cedieron su sistema de salud y no quisieron tener problemas con el habitante de Palacio Nacional. La política en este momento está dada vuelta a cabeza en México, está al revés. Sí, es un mundo al revés, porque es el jefe del Estado mexicano que debe de unir, divide, el jefe del Estado mexicano que debe de dialogar, demuestra pura cerrazón, el jefe del Estado mexicano que debe de cuidar al pueblo, lo hace con abrazos y no balazos, el jefe del Estado mexicano que debe de ver al mundo, se está viendo al ombligo todo el día, como si México estuviera aislado del mundo, de la globalización, de los avances de la tecnología. Él quiere optar por la energía a base de petróleo, de fósiles. Cuando vamos hacia lo limpio. Sigue con sus ideas absurdas de refinería, quiere privilegiar las plantas de energía eléctrica de la CFE, que se alimentan con combustóleo, la leña del diablo, por la contaminación de azufre que generan. Es un hombre que vive en el pasado. Es un hombre que justifica sus males, su mal gobierno, con Cortés, con Maximiliano, con Porfirio Díaz, con Huerta, con todos los males que él ve que tuvimos en la historia de México, y él prefiere dedicarle su esfuerzo a pedirle al rey de España que dé una disculpa, que atender los problemas de violencia, los problemas de salud, los problemas educativos, los problemas de día a día, el reclamo de las mujeres. Hay que ver la manera como se acantonó en Palacio Nacional para impedir que las mujeres se acerquen, simplemente dialogar. Es un presidente que a su 4º año de gobierno no ha dialogado con el principal partido de oposición, con nosotros. Nunca hemos estado en Palacio Nacional para dialogar los grandes problemas nacionales, y vaya que ha habido. El tema
simplemente de la epidemia, era un tema para decirle a los presidentes de los partidos, este es el plan de acción, quiero que nos ayuden, vamos a desenvolver o vamos a evolucionar en esta política pública, ¿cómo la ven? Tener una retroalimentación, un diálogo democrático, abierto, plural, transparente, sin claudicaciones. No se trata de ir a claudicar, se trata de ir a intercambiar ideas. Entonces, es un presidente pues, de los años 50, 60, si acaso. Es un presidente que además es de una enorme terquedad y ya muy aislado, no hace caso, no es permeable a las ideas. Te voy a pedir un pequeño favor. Futuremos, ya como para terminar, en 50 años. Vamos a estar hablando de un 2080. ¿Cómo crees que sea recordado López Obrador en la historia? Tanto que a él le interesa marcar como que fue el mejor presidente de la historia de México. ¿Cómo crees que sea recordado? Mira, todo depende. Si sigue así, si los 3 años últimos son como los 3 primeros, como un muy mal presidente. Pero ¿cuál ha sido su mal mayor? Traicionarse a sí mismo. López Obrador no va a poderse ver en el espejo con autoridad y con honestidad. Y creo que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Él traiciona su lucha democrática con la cual inicia. Él traiciona su visión de pluralidad, su visión de bienestar. ¿Por qué? Hoy tenemos más pobres de los que teníamos en 2018. Más pobreza extrema, más violencia, problemas de empleo, una economía totalmente vulnerable, y no es solamente por la pandemia y la inflación, que buena parte de ella viene de afuera, no, es porque la economía de México no está teniendo inversiones desde el 18. Simplemente te doy un dato. En materia de inversiones en plantas de energía y de energía renovable, si comparamos este año, es decir, 2022, con 2018, ha habido un decremento del 90%. Entonces, y esto repítelo en muchos de los sectores de la economía del país. Entonces, su problema es que no solamente traicionó a su gente, se traicionó consigo mismo. Le va a ser muy difícil convivir después de ser presidente, con él mismo. Contento de haberlo conocido, Santiago. Mucho gusto, igualmente. Quería decirle algo que le gustaría decirle al electorado general de Aguascalientes. Pues sí, que tengan en cuenta que esta elección no es solamente una elección de Aguascalientes, es una elección que impacta a México como nación, que tienen en Tere Jiménez una mujer, será la primera mujer gobernadora, preparada, con experiencia. Ella es joven, pero que tiene la cualidad de tener experiencia. Tiene un gran equipo. ¿Sabe escuchar? Sabe escuchar y tiene todo el respaldo, no solamente de su partido, sino de una coalición política integrada por los 3 partidos históricos del país, el PAN, el PRI y el PRD, y ciertamente nos va a tener a todos nosotros, sus diputados y senadores en el Congreso de la Unión, respaldando su política pública, y estaremos muy atentos para que sortee estos 3 años que serán difíciles, pero que estoy seguro que los 3 finales van a ser muy distintos porque habrá un nuevo gobierno en México. Santiago Krill, quien tiene toda la experiencia en México, hasta secretario de gobierno, este hombre ha sido. ¿Sí, no? Fue secretario. Así es. Wow. Así es. No, pues de los cargos más altos en el país, un hombre con experiencia política. Gracias por este encuentro. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Igualmente. Este es el podcast de Andrés Bancú. Sigue al explorador de la comunicación en sus redes sociales www.andresbancú.com.